Hola, ¿qué tal? Nuevamente estamos aquí, bienvenidos a mi canal. Y ahora vamos a ver rápidamente lo que son las funciones trigonométricas, los aspectos básicos. Si bien es cierto que es un tema que muchas veces nos complica, vamos a tratar de desglosarlo de una forma muy simple. Entonces, comenzamos. Primero, ¿qué es la trigonometría? La trigonometría, en una definición muy simple, es una rama de las matemáticas que estudia las relaciones entre los lados y los ángulos de un triángulo. ¿Sí? Siempre los vamos a ver aplicados en lo que son los triángulos rectángulos. En ese caso, tenemos que son varias las funciones trigonométricas. Ahorita de momento nos vamos a centrar en las tres que son las principales o las directas, que es la función seno, la función coseno y la función tangente. Cada una de ellas está determinada por una relación entre dos lados del triángulo. La función seno es cateto opuesto entre hipotenusa, la función coseno cateto adyacente entre hipotenusa y la función tangente cateto opuesto entre cateto adyacente. La forma en la cual nosotros podemos abreviarlas un poco sería de esta manera, ¿sí? CO como cateto opuesto, la H como la hipotenusa y CA como cateto adyacente. Bien, ahora, ¿para qué se utilizan? ¿Cuál es la finalidad de las funciones trigonométricas? Las ocupamos para obtener la medida de lados y ángulos de los triángulos rectángulos. Eso es muy importante, ¿sí? Entonces, en un triángulo rectángulo, nosotros siempre podemos identificar varias cosas, ¿sí? Siempre es importante tener bien claro lo siguiente. En primera instancia, siempre frente a nuestro ángulo recto, que es este que estoy aquí señalando, ¿sí? Siempre vamos a encontrar la hipotenusa, que siempre incluso es el lado más largo de nuestro triángulo rectángulo. Y como ustedes a lo mejor ya conocerán un poco si han visto algunos otros temas de matemáticas, saben que a los otros dos lados del triángulo se les llama catetos. Bien, ahora, como mencionamos anteriormente, hay uno que es cateto opuesto y otro que es cateto adyacente. Y ahorita vamos a analizar cuál es cuál. ¿Cómo identificar cuál es cuál? De la siguiente manera. Para la trigonometría es muy importante tener como referencia un ángulo. En este caso de este triángulo rectángulo que tenemos aquí, nuestro ángulo de referencia es el ángulo alfa. Entonces, siempre lo más fácil de identificar es que frente a mi ángulo recto, siempre en su lado opuesto voy a encontrar lo que es la hipotenusa. ¿Correcto? Ahora, por lo tanto, los dos que me sobran son catetos, pero ¿cómo saber cuál es cuál? Si yo me ubico en mi ángulo de referencia, que en este caso es el ángulo alfa, ¿sí? El lado que tengo opuesto, es decir, siempre el que yo tengo enfrente, se denomina cateto opuesto precisamente. Y por lo tanto, el cateto que forma parte del ángulo junto con la hipotenusa se determina que es el cateto adyacente. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de tener mi ángulo de referencia en la parte superior lo tuviera en el otro lado? ¿Sí? Sucede exactamente lo mismo. Frente a mi ángulo recto siempre voy a tener la hipotenusa. Frente a mi ángulo de referencia siempre voy a tener el cateto opuesto. Y el lado que junto con la hipotenusa me forma mi ángulo de referencia se determina que es el cateto adyacente. Entonces, estos pueden estar cambiando. ¿Cuáles cambian? El cateto opuesto y el adyacente. Los otros dos se quedan, la hipotenusa es la que siempre se queda exactamente igual. Ahora, vamos a practicar un poquito nada más aplicando cuáles son las funciones trigonométricas. Dice, obtener los valores de las funciones trigonométricas del siguiente triángulo. Y tenemos este triángulo y aquí tenemos nuestro ángulo de referencia. Lo primero que tenemos que hacer es identificar. Frente a mi ángulo recto, bueno, y estas son las tres funciones trigonométricas que vamos a obtener, seno, coseno y tangente. Ahora, identificamos cuál es el lado los lados con los que voy a trabajar. Frente a mi ángulo recto, siempre tengo la hipotenusa. Frente a mi ángulo de referencia, que nuevamente es alfa, tengo el cateto opuesto. Y por ende, el que me sobra sería el cateto adyacente. ¿Ok? Y entonces ya sé cuánto vale cada uno de ellos una vez que los pude identificar. Entonces, tengo mis tres funciones trigonométricas. Si yo quiero saber aplicar la función seno, ¿sí? Significa que seno, según su fórmula, es cateto opuesto entre hipotenusa. Según mi figura, el cateto opuesto mide 9 centímetros y la hipotenusa mide 19 centímetros. Por lo tanto, el seno es igual a 9 entre 19. Y así queda especificada. Ahora, la función coseno. Cateto adyacente entre hipotenusa. ¿Cuánto vale mi cateto adyacente?
11. ¿Cuánto vale mi hipotenusa? 19. Entonces me quedaría coseno es igual a 11 entre 19. Y por último la función tangente. Y la función tangente establece que es cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces, si aplicamos, obtendríamos que sería cateto opuesto 9 entre cateto adyacente, que es 11. Y obtenemos aquí todas las relaciones de los lados. Por último, para obtener los valores de estas funciones, habría que hacer la división. La primera nos da 0.473, la siguiente 0.578 y la tangente nos da 0.818. Como ven, es un tema muy simple. En realidad simplemente es tener que poder identificar los lados del triángulo siempre tomando como referencia un ángulo, ¿sí? El que nos determine la figura o el que nos pide el ejercicio, y con eso es todo lo que tenemos nosotros que hacer. Espero les haya quedado claro y les sirva esta pequeña guía rápida de lo que es la trigonometría. Los sigo invitando a que quienes gusten pueden suscribirse, compartan mucho. Gracias.